todo el sector público y privado al que sí se le ha dado ahora cobertura desde los momentos previos de la elaboración del anteproyecto de esta nueva ley de contratos. Pero en enero de 2014 comienzan los trabajos preparatorios, se aprueban después las directivas de contratación pública, el cuarto paquete, la cuarta generación, que tenían que estar traspuestas a los ordenamientos nacionales, recuerdan, el 18 de abril de 2016. Nuestro Estado incumplió ese plazo, como ya lo había hecho en las ocasiones anteriores en que tuvo que incorporar las directivas de contratación pública, y el tiempo fue corriendo. La Comisión Europea, mientras tanto, nos apremiaba, inicia procedimiento de infracción contra España por incumplimiento del derecho europeo, y no es sino hasta noviembre de 2017 cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado el texto de la nueva ley, que para más INRI contempla una vacatio legis que le lleva a que no entre en vigor hasta marzo de 2018. En todo este interín, desde abril de 2016 hasta aquí, ha entrado en vigor, en virtud de su efecto directo, el contenido suficientemente claro, preciso e incondicional de las directivas de contratación pública. De tal forma que buena parte de las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público ya están siendo aplicadas o ya resultan de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del efecto directo del propio derecho europeo. La nueva Ley de Contratos, y en nuestras primeras intervenciones lo que quieren sobre todo es poner de manifiesto, empezar por los cimientos, qué objetivo tiene, ¿qué novedades principales presenta respecto a la situación, respecto a la legislación anterior? Pues muy importantes. La primera idea fuerza que nos debe quedar es que la reforma es de mucho calado, es que vamos hacia un nuevo modelo de contratación pública, un nuevo paradigma. La exposición de motivos de la ley insiste mucho en ello, vamos hacia un nuevo sistema de contratación pública en España. Más allá incluso de lo que propone el derecho europeo, nuestro ordenamiento jurídico quiere profundizar, quiere romper con la situación anterior, que claramente era insuficiente, ineficiente, que no daba lugar a una buena contratación pública, y nos plantea un nuevo modelo. ¿Y cuál es esa nueva contratación pública? Pues se podría resumir de forma ilustrativa en la idea de que debe ser una contratación pública eficiente, transparente, electrónica, sostenible y estratégica. Esos son los puntos claves de la nueva Ley de Contratos. Una contratación pública que en la nueva Ley de Contratos tiene dos grandes objetivos. Por una parte, incorporar el derecho europeo y todos los aspectos que eso conlleva, y por otro lado, instaurar una nueva contratación pública en España más transparente, más eficiente, que permita luchar contra la corrupción que se había ido instaurando en nuestro sistema jurídico. Viendo de forma un poco más detallada estas notas, contratación pública eficiente, ¿qué significa principalmente? Que el sistema legal de contratación pública ya no persigue adjudicar los contratos a la oferta mejor desde un punto de vista del precio. Eso no es el mejor contrato. El mejor contrato tiene que valorar la relación calidad-precio, hacerlo valorando todos los aspectos que incorporen consideraciones sociales, ambientales, de innovación y desarrollo. Pensemos en el concepto clave del coste de ciclo de vida de los productos o servicios. Comprar mejor no es comprar más barato, es comprar los mejores productos y servicios que vayan a redundar en un mejor interés público, unos mejores servicios para los ciudadanos. La Unión Europea insiste mucho, los servicios que se obtienen a través de la contratación pública deben ser de alta calidad, de la mejor posible, y satisfacer las demandas de los ciudadanos desde todos los puntos de vista. La contratación pública debe ser más transparente. Nuestra nueva Ley de Contratos apuesta por la transparencia.
llegando más lejos que la propia legislación de transparencia aprobada muy recientemente en nuestro ordenamiento jurídico. Las obligaciones de publicidad de nuestra ley de contratos van más lejos que las obligaciones de transparencia general a las que están sujetas las administraciones públicas. En ese sentido, la plataforma de contratación del sector público juega un papel decisivo y esa plataforma va a ser la que decida desde un punto de vista jurídico los aspectos principales del contrato. Mientras que no esté publicado en la plataforma, ese procedimiento de contratación no será válido. El artículo 39 de la Ley de Contratos determina la nulidad de pleno derecho de los expedientes de contratación que no se hayan iniciado con la publicación en la plataforma de contratación del sector público. Se cubre de esta forma una laguna muy importante en nuestro ordenamiento actual que está produciendo una falta de publicidad absoluta de los procedimientos de contratación en la plataforma de contratación del sector público. Ahora mismo no se están publicando la mayoría de contratos que celebran nuestros poderes adjudicadores y eso la ley lo intenta corregir. Más transparencia, que además hay que verlo desde un punto de vista de lucha contra la corrupción en la medida en que va a permitir un mejor control por parte de todos los ciudadanos de la actividad contractual pública. Ese es otro objetivo clave de nuestra nueva ley en clave interna. El artículo 1 de nuestra ley incorpora ahora expresamente el principio de integridad entre los principios generales de la contratación pública y la lucha contra la corrupción se traslada en distintas medidas a lo largo de todo el texto legal. Luego, eficiencia, transparencia, contratación electrónica. La ley apuesta claramente por ello. No podía ser de otra manera. Las directivas europeas imponen con carácter obligatorio la tramitación electrónica de todos los procedimientos de contratación pública. Contratación, como le llama la Unión Europea, de extremo a extremo, desde que se inicia el procedimiento contractual hasta que finaliza y se paga por medio de facturas electrónicas. Esa contratación electrónica en la ley española adelanta también los plazos que las directivas recogían en la materia y aquí lo que va a ser necesario es la coordinación con el resto de obligaciones de administración electrónica que establecen las leyes 39 y 40 en nuestro sistema jurídico. Aquí sí que a la ley hay que achacarle que no haya tenido en cuenta suficientemente las obligaciones que con carácter general se desprenden desde un punto de vista electrónico de las leyes 39 y 40 de 2015, sobre las cuales la ley de contratos introduce especialidades, pero no tiene en cuenta la base aplicable a todas las administraciones públicas en esas leyes 39 y 40. Contratación pública sostenible desde un punto de vista social, desde un punto de vista ambiental y estratégica, con varias decisiones fundamentales. Artículo 1.3. En los principios generales de la ley, en el pórtico, en las normas de más importancia, se introduce la obligación de carácter transversal de tener en cuenta en toda contratación pública aspectos sociales, ambientales y de innovación. Esto produce un salto cualitativo fundamental que va más lejos del propio derecho europeo, en el sentido de que nuestra nueva ley quiere en este sentido ser mucho más valiente, llegar más lejos si cabe. En toda contratación pública hay que tener en cuenta estos aspectos de carácter social, ambiental y de innovación y desarrollo. Otros preceptos claves en este mismo sentido son el artículo 28 en sus distintos apartados. Habla de la necesidad, racionalidad, consistencia de la contratación, justificación desde el principio de los motivos que llevan a la Administración a contratar, reglas que obligan a planificación, obligan a programación previa, cambian los esquemas de nuestra contratación en ese sentido y piden que desde el principio se tenga en cuenta por los órganos de contratación la posible introducción de esos aspectos sociales, ambientales y de innovación, relacionados con el objeto del contrato, por supuesto, cumpliendo y respetando los principios generales, pero teniéndolos en cuenta en todos los momentos en que ello sea posible. En las distintas fases de contratación, la introducción de estos aspectos va a tener consecuencias diferentes, como
como bien sabemos. En esa contratación pública que quiere ser estratégica, las políticas públicas que en cada momento las administraciones quieran conseguir, quieran alcanzar, tienen un papel fundamental. Aquí a cada administración se le dota de una herramienta clave. A través de la contratación pública va a poder ofrecer a los ciudadanos esta protección social de los trabajadores, esta protección de las personas con discapacidad, va a poder fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, va a poder luchar contra el desempleo, va a poder impulsar una energía verde, unas energías renovables, va a poder luchar contra el cambio climático. Todo eso se va a poder trasladar a la contratación pública y hay que destacarlo como una nueva filosofía de la legislación contractual. No podemos dejar de lado que la ley tiene aspectos de regulación insuficiente o que no se adecúan bien a las obligaciones del derecho europeo, empezando por el propio contenido general de la ley, desde la estructura, organización a su extensión. Es desproporcionada una norma con 347 artículos, con 53 disposiciones adicionales que establecen muchas reglas específicas de la contratación y que la seguridad jurídica se ve muy afectada por esta distribución de la normativa. No hemos sabido en nuestro ordenamiento superar esa tradición legislativa en contratación pública que nos hace contar con una legislación excesivamente reglamentista y que quiere agotar en detalle aspectos que perfectamente podían haberse sacado del texto de la ley. Si la ley de contrato del sector público transpone las directivas de contratación, la 2014-24, la general sobre contratación pública, y la 2014-23 sobre concesiones, podemos acudir al texto de esas normas para encontrar que tienen un articulado mucho más pequeño, en torno a 80-100 artículos. La ley española no, tiene una complejidad mucho mayor. No se ha querido abandonar la tradición normativa española que nos viene desde la Ley de Contratos de 65. Se va arrastrando en cada reforma legislativa pues la regulación in totum de todos los aspectos de la contratación pública y se pierde una oportunidad de simplificar este marco normativo. Luego, la ley en sí misma pues tiene muchos conceptos jurídicos indeterminados. Varios de ellos provienen del derecho europeo y hay definiciones sobre los mismos, tanto en las directivas como en la ley española, pero la amplitud de esos conceptos jurídicos en instituciones claves va a complicar la aplicación de la norma. Ahí van a jugar un papel decisivo, como lo están jugando ahora mismo los tribunales administrativos de recursos contractuales, cuyo papel ha sido tan importante en la aplicación e interpretación de la ley de contratos y del texto refundido y que están llamados ahora a una labor interpretativa fundamental, sabiendo además la inmediatez con la que resuelven la doctrina tan rápida y tan conforme con el derecho europeo como vienen manteniendo hasta ahora. A la ley se le pueden achacar también otros problemas desde el ámbito subjetivo y la triple categorización, que ahora incluso se amplía porque se crea como una categoría específica nueva para los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales. El derecho europeo da un solo concepto de poder adjudicador, un solo concepto subjetivo. En la ley española creamos varios distintos y eso complica la aplicación de la norma. El concepto de poder adjudicador, no administración pública y de restantes entidades se podía también haber unificado. O la categoría de los contratos sujetos a regulación armonizada.
carecía de sentido su mantenimiento. Nuestra regulación pública perfectamente podría haber ido a una categoría única de contratación pública en el que no se mantuviera esa diferenciación que en muchas ocasiones es artificial y no crea sino problemas. Entre otras cosas, en el recurso especial en materia de contratación, aunque las cuantías se han bajado, y esto hay que valorarlo muy positivamente, se amplía los umbrales de aplicación del recurso, ya no es la categoría de contratos sujetos a regulación armonizado, sino que por debajo también en algunos se amplían esas cantidades o se rebajan los umbrales, pero por otro lado en el recurso especial también se amplían los supuestos sujetos al mismo y eso va a tener mucha importancia. Los encargos, cuando no cumplan los requisitos de la legislación, los modificados, pasan a estar controlados por el recurso especial en materia de contratación. El control se amplía y eso es una noticia muy positiva, pero se debería haber ampliado todavía más. El umbral debería haberse hecho desaparecer. Todos los contratos deberían estar sujetos al recurso especial porque es una herramienta que ha demostrado su funcionalidad y que cumple todas las exigencias del derecho europeo en la materia, algo que, por ejemplo, los recursos administrativos y los recursos contenciosos administrativos en España no cumplen, porque no suspenden inmediatamente el procedimiento, porque no se resuelven de forma rápida, efectiva y con las notas que el derecho europeo, tanto las directivas sobre recursos como la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia, exigen. Otros aspectos que hay que tener en cuenta de la nueva ley en esta visión general, que tiene trascendencia en el sentido de que afecta a todo su articulado, es que se simplifica el procedimiento de contratación. Se simplifica en varios sentidos, para ayudar tanto a las administraciones y poderes adjudicadores como a los licitadores. Y aquí las medidas van a principalmente favorecer la mayor participación de las pymes en la contratación. Pensemos en la declaración responsable o el documento europeo único de contratación que elimina la obligación de presentar la documentación acreditativa de capacidad y solvencia. Medida fundamental que obligan las directivas y que nuestra ley recoge en un sentido amplio. Pensemos en las novedades en cuanto a los procedimientos de adjudicación de los contratos, que analizaremos en detalle a lo largo del Congreso, pero se crea como procedimiento llamado a ser de utilización general el procedimiento abierto simplificado. Procedimiento abierto de tramitación simplificada que alivia los trámites, los reduce respecto a los generales del procedimiento abierto y sobre todo presenta una gran utilidad y funcionalidad el procedimiento simplificado de tramitación sumaria para determinados contratos, menos de 80.000 en obras, 35.000 euros en servicios y suministros. Ese procedimiento que se ha dado en llamar súper simplificado debe convertirse en los contratos de pequeñas cuantías en el de utilización generalizada. ¿Eso con qué hay que combinarlo? Con las limitaciones que el artículo 118 de la nueva ley impone a los contratos menores. Los contratos menores, una de las grandes lacras de nuestra contratación pública en el sentido de que se estaban utilizando de una forma generalizada las cifras de utilización del menor en la administración local, en la administración autonómica, en la administración local, son absolutamente desproporcionadas y la nueva ley lo reconduce en el sentido de que el menor se va a poder utilizar mucho menos que lo que se utiliza hasta ahora. No tanto porque la rebaja de las cuantías no sea tanta, sino por los límites que se han impuesto a la utilización de los menores. En los procedimientos hay otras novedades relevantes. El procedimiento de asociación para la innovación está llamado a jugar un papel importante para la contratación con vocación investigadora o que quiera llevar a cabo el fomento del I+D+I. Bien, aspectos, en definitiva, de mucho calado que hay que resaltar su importancia desde un punto de vista global. Esta contratación eficiente, transparente, electrónica, sostenible y estratégica se debe tener en cuenta
a lo largo de todo un procedimiento de contratación. Afecta a todas las decisiones, tanto de las administraciones, poderes adjudicadores, como de las empresas que participan en los procedimientos de licitación. Y en ese sentido, pues, quería yo incidir en ello, entendiendo que estos objetivos que marca nuestra nueva ley de contratos, plenamente conformes con el derecho de la contratación pública de la Unión Europea, son los que deben marcar ese nuevo modelo de contratación pública al que vamos a ir, al que ya tenemos que al que ya tenemos que estar utilizando y que sin duda va a cambiar nuestra contratación pública. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con las reflexiones que hace José Antonio, en esta especie de tertulia que tenemos los dos aquí juntos, viendo el título del programa, dice: ya está aquí la nueva ley de contratos. A falta poner exclamaciones, no sé si de alegría o de susto, y pregunta, esto es muy español, ¿y ahora qué? Yo, que me muevo por ahí bastante, he observado en los gestores, básicamente, primero, una actitud de negación, como cuando tienes un drama, tal, lo niegas, ha habido un accidente. Ahora creo que estamos en una etapa de resignación, ¿qué se le va a hacer? Y quizás cuando lleguemos al 9 de marzo veamos que es una ventana de oportunidad para hacer las cosas distintas. Yo me sitúo más en este último mensaje, frente a una visión a veces muy crítica, que digo, a buenas horas, es decir, la ley ya está aprobada, no creo que sus señorías se vayan a replantear si la ley es muy extensa, lo sabíamos de hace 4 años cuando salió el anteproyecto, o se vaya a replantear ciertas medidas una vez que están aprobadas. Lo digo porque alguien me ha hecho llegar: recuperaremos el negociado sin publicidad por la cuantía, por alguna ley, ¿no? O quitarán lo del contrato menor, ¿a quién se le ha ocurrido? Le dice, pues hombre, no lo sé, no creo. Tampoco lo negaría. Quiero recordar que en el proyecto de ley los partidos políticos, sindicatos y organizaciones aparecían como poder adjudicador, y yo nunca pensé que serían capaces sus señorías de rebajarse el nivel de control, pero sí que fue posible. Es decir, les pareció que estaba muy bien la ley para todos menos para ellos. Y entonces han puesto unas instrucciones soft, quizás porque les estresaría mucho pasar de un mundo de la adjudicación directa, en la prensa están los supuestos, a un mundo más concurrencial. Bueno, yo creo que la ley de contratos nueva es distinta de la anterior, pero parte de ciertas premisas anteriores, de ahí que a mí también me sorprenda la sorpresa de algunos con el contenido de la ley. Es decir, es una ley muy extensa, y la anterior también. Es una ley reglamentista, y la anterior también. Es una ley que invade competencias, pues la anterior también. Es decir, viene a ser una versión 3.0 desde el derecho europeo de lo que ya existía. Posiblemente, y esto me lo han oído, había que haber empezado de cero. Yo hubiese sido partidario de un código de contratos públicos distinto. Posiblemente esta distinción contratos administrativos, no administrativos, no tiene sentido, y la próxima ley de contratos pues se llamará Ley de Contratos Públicos y no del sector público, y tendrá un régimen jurídico más uniforme y más amable. Pero mientras mantengamos las distinciones entre sector público, poder adjudicador, contrato administrativo, no administrativo, armonizado, no armonizado, y la versión presupuestaria que está detrás de la ley, pues claro, el cóctel te sale el cóctel que sale. ¿Qué cosas tiene la ley que creo que son una oportunidad? Que creo que son una oportunidad o son un acierto, y las traigo también con las reflexiones que se hicieron el año pasado por estas fechas, y un documento que se aprobó desde el Observatorio de Delegaciones, que básicamente ha sido recogido en su totalidad en el espíritu y en muchas medidas concretas en el texto final, con lo cual yo personalmente estoy contento porque los políticos escuchan cosas. No sé si por la situación actual de que no hay mayorías, pero ha habido un debate. Yo creo que eso hay que destacarlo. La ley de contratos es el resultado también
de una gran participación de distintas opciones sobre gestión de contratación pública, donde ha resultado que todos más o menos se sienten cómodos con una ley que dicen que no es suya, pero que tienen cosas suyas. Y eso en el mundo de la contratación pública, donde antes no le interesaba a nadie, me parece que es un avance. Yo recomiendo seguir la tramitación parlamentaria, cuando se aprueba en el Congreso el proyecto de ley, donde ha habido un esfuerzo de política muy importante. Y es que es una materia muy importante. Digo esto porque si los políticos le han prestado atención a niveles insospechados, desde la gestión también tendremos que prestarle atención para ver en qué cosas podemos cambiar. Una idea en la que yo querría insistir, la ley, con sus cosas buenas y malas, con su extensión, no extensión, aciertan dos cosas, en mi opinión. En primer lugar, uniformidad jurídica. Esto es algo que hemos venido combatiendo mucho. Al final da igual que el ente sea o no administración pública, esto que nos traía tan preocupados en el artículo 3, porque el régimen jurídico va a ser el mismo. Si vamos al 318, 319, 320, dicen lo que dicen y hay que interpretarse en el contexto de la ley, interpretación sistemática, teleológica. Vayamos a lo que han querido sus señorías, es decir, lo que han querido es que da igual que seas empresa pública o que seas un ayuntamiento, las reglas de la licitación van a ser las mismas. Incluso el régimen jurídico del contrato es casi el mismo, porque decimos que es privado, pero la modificación contractual, las mismas reglas, la subcontratación, las mismas reglas, los pagos, morosidad, mismas reglas, resolución, mismas reglas. Y dice, pues me queda de derecho privado más bien poco. Para eso, quíteme toda la distinción régimen jurídico. A mí me parece un gran avance frente al caos regulatorio de miles de instrucciones internas. Ya sé que es un buen negocio, pero el legislador dice todos las mismas reglas. Todas las mismas reglas en preparación y adjudicación y en ejecución. Insisto en esto porque también tengo que llamar, me sorprende a veces, no, hay una disposición transitoria quinta que como habla de que las instrucciones hay que ajustarlas, ¿qué significará? Y digo, hombre, la disposición existía en el proyecto de ley cuando hay instrucciones, las transitorias, en la facultad explicamos que nunca pueden afectar al contenido sustantivo, lo que se cambia en el 319, 320, manda más que una transitoria. Queda claro que no hay instrucciones internas con efectos de regular procedimientos, etcétera. Me parece un gran avance. Otra cosa es la distinción entre administración pública y no administración pública, con los cambios que hay también de si los entes de derecho público tienen o no ingresos mayoritarios de mercado conforme al sistema europeo, que dicen, oiga, lo podían haber hecho más fácil. Sí, cojan la ley navarra, dice, son poder adjudicador todos estos. No da para mucho artículo doctrinal, porque con reproducir el artículo ya sabes quién está. Bueno, me parece un gran avance el de la uniformidad jurídica. Y hay simplificación. Dirá, ¿cómo va a haber simplificación con una ley extensa, regulatoria, muy densa? Eso no tiene nada que ver. Que la ley es extensa, no lo vamos a negar. Pero hay simplificación. La simplificación va dirigida a los que la aplican. Tú le preguntas ahora a una pyme si esta ley le parece que ha simplificado y te dirá, bueno, si la ley la comprende, esa parte, bien. Pero una vez se la explicas, dice, se publica todo en un único sitio y no en 20.000. Dice, hombre, parece que es bueno. 2, declaración responsable universal. El sobre A desaparece. Dice, qué bien, porque me producía estrés. Lo meto, no lo meto, confundo la oferta, lo bastanteo y dicen, ¿y eso qué es? Claro, dice, desaparece. 3, medios electrónicos. Dice, usted no tiene que buscar la sede ni traer los papeles, lo manda electrónicamente. 4, procedimientos simplificados y algunos muy simplificados con criterios estrictamente objetivos. Dice, y encima hay control, dice, oiga, me lo ha simplificado bastante. Es decir, el que la ley sea muy regulatoria no significa que no haya simplificado. Hay medidas de simplificación. Habrá que buscarlas, pero el contratista pequeño está contento. De hecho, se le abre oportunidades bien distintas. Luego, desde esa perspectiva, yo creo que la ley cumplía objetivos muy importantes. Evidentemente, la ley tiene una vocación estratégica.
tiene una vocación estratégica. Yo creo que hay gente que sigue y dice, el 1.3 no puede decir lo que dice. Dice, en fin, habrá algún interventor, pero la intervención todavía está Teresa. Pero en algún sector de la intervención te dicen, ¿qué es esto de que pueda haber criterios sociales, ambientales, de innovación? Dice, pues no, lean el 1.3. Ya no dice en el convencimiento, dice, está bien que el legislador esté convencido, es decir, tienen carácter transversal obligatorio. Lo digo lo del obligatorio porque no es una recomendación, no es un sermón de misa, dice, ¿y qué dice el cura? Que no es partidario del pecado, pero bueno, dice, pero sale, dice, pero es orientativo, ¿no? Aquí no, es vinculante, y el ser vinculante tiene consecuencias muy claras. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra contratación pública ha sido muy burocrática. Muchas veces no ha tenido ni sentimientos ni sensibilidad. Aburrida. Ya el legislador dice, no, a la contratación pública hay que darle marcha. Es decir, de un requiem pues pasamos a algo más alegre para hacer políticas públicas. El artículo me parece clave, pero hay que digerirlo. Y creo que las organizaciones todavía no están haciendo esa labor de digestión de todo lo que dice. En todo caso, la ley ha introducido cambios no menores. A mí el otro día, como vamos, es verdad que vamos muy viajeros, yo que tengo la sensación de ser de una secta ya, no sé si religión, por eso digo secta, que vamos predicando una nueva verdad. Me preocupa porque todos los que tienen una nueva verdad los acaban crucificando, pero y dicen, si en la ley antes decía algo y ahora no lo dice, será porque no lo quiere decir. Esto es muy español, dice, o no, o simplemente en este copia y pega de a sus señorías y todos, pues ha quedado. Pongo un ejemplo. Como aparece cuando se regulan los contratos de importe armonizado, dice, luego no son armonizados en el 19.2, pero están los negocios excluidos. Yo siempre digo, a ver, lo que está excluido, está excluido. Digo, por mor de que hay una declaración. Pongo un ejemplo. Les preocupa el tema de los derechos de producción de las televisiones, etcétera, que es una de las cosas que son contratos no cubiertos y que formalmente en nuestro texto refundido aparece como contrato no cubierto, excluido. Pero ahora formalmente no aparece. Dice, como no aparece y antes estaba, es que están incluidos. Digo, a ver, no. Ir al artículo 9. Pongo un ejemplo. Digo que hay que leer los artículos para ver qué significan. El artículo 9 ha excluido las propiedades incorporables, cosa que ya excluía antes. Si son propiedades incorporables, los derechos de producción, pues son derechos intelectuales, estarán excluidos. Dice, pero es que como dice que son contratos no cubiertos, dice, pues claro, porque son no cubiertos, pero son no cubiertos porque están excluidos, no cubiertos pero incluidos. Es decir, me sorprenden interpretaciones que se hacen alejadas de la finalidad de la norma y de lo que significa el derecho europeo. Dice, oiga, los hemos excluido porque... ¿Por qué? Yo me vuelvo a lo principal. Las directivas de contratación pública regulan la contratación pública en obras, suministros y servicios porque hay mercado. Porque hay mercado, y donde hay mercado tiene que haber competencia. Donde no hay mercado, y hay sentencias del Tribunal de Justicia, no hay contratación pública. Y en los derechos intelectuales no hay contratación pública, porque el pensamiento, lo digo por poner un ejemplo, no está en el mercado, como determinadas cuestiones. Esto explica, por ejemplo, por qué en los servicios a las personas en el ámbito social y sanitario puede haber incluso regulación que no sea contractual. ¿A dónde quiero llegar? Que hay que leer la ley en una clave distinta, no en más de lo mismo. En todo caso, estas medidas me parecen muy importantes. Insisto en lo de los procedimientos que ha contado José Antonio. La ley quiere que haya transparencia. La transparencia es de resultado, no de formalidad. Yo siempre digo, cuando voy por ahí, que los ingenieros dicen que los juristas solo damos mal. Ya están aquí los de derecho. Yo les digo, gracias al derecho se va a generar conocimiento y se va a favorecer la creatividad tecnológica. Y me decían, ¿cómo? Y pongo un ejemplo. Lo que es una obligación legal de parece imposible cumplimiento técnico, como que las plataformas autonómicas se enganchen con la estatal,
no está Miguel Ángel Bernal de mi comunidad autónoma, pero llevan 3 años diciendo, a ver si engancho, por aquí, dice, debe ser muy complejo. Y digo, pues yo supongo que para el 9 de marzo engancharán. Dice, ¿por qué? Porque si no toda la actuación es nula de pleno derecho. Y creo que el Consejo de Hacienda, si no está enganchado, dice, yo dimito. Digo yo. Dice, luego, el derecho es un estímulo a la creatividad. Ya veis cómo, anda, va a ser posible. Todavía no. He dicho el día 9, porque dice, llegar antes tampoco es cuestión. Es decir, pero, a ver, buscamos ser transparentes para que la gente sepa lo que se licita. Yo cuando las sentencias del Tribunal de Justicia, esto me lo habéis oído, gracias a España hemos construido la contratación pública en el Tribunal de Justicia con nuestras condenas. Es decir, nos aprecian porque construimos Europa. No en sede legislativa, pero sí en sede de condena. Quiero recordar lo que dice la sentencia de 16 de septiembre del 13. Es una sentencia que además sale citada en todos los manuales de derecho comparado. Dice, leading case. Dice, criterios de adjudicación, la experiencia, en fin, que no puede ser, lo digo por si alguno está por aquí y dice, se podrá, porque es lo que te preguntan lo mismo que hace 10 años. ¿Se puede utilizar la experiencia como criterio de adjudicación? Dice, no. Dice, ¿y la campana de Gauss para el precio? Dice, no. Dice, cago en la mar. En esa sentencia que se planteaba eso, dice, pues si ya le hemos condenado y le hemos sancionado, dice el Tribunal de Justicia, voy a hacer didáctica, a ver si se enteran. Dice, la transparencia es un principio muy importante, corolario el principio de igualdad de trato. Dice, ¿qué consiste? Dice, se lo voy a definir. Pues claro, igual no... que todo el mundo puede conocer lo que se licita. Dice, en España lo pueden, dice, hombre, solo hay 20.000 perfiles de contratante y en los contratos no armonizados, pero lo pueden buscar y lo encuentran. Dice, que sean más diligentes. Dice, mi cuñado lo encuentra, no sé qué problema tendrá el competidor. Bueno, en la Unión Europea dice, oiga, no, un único perfil, una plataforma con las autonómicas, un Estado centralizado y deje ya y 2, que las condiciones de la licitación sean comprensibles. Dice, ¿es comprensible? Yo veo a veces determinados criterios de adjudicación, dice, lo comprenderá el que los ha redactado y tendrá un sentido, lo cual me preocupa. Yo ya no soy órgano de recursos contractuales, con lo cual me ponéis en reserva. Esto es lo que dice Javier Serrano, el síndrome del pionero. Es decir, si no hacemos de la contratación algo transparente de verdad para que los licitadores sepan cómo hacer sus ofertas, no hemos ganado nada. La ley quiere que seamos transparentes. Por eso la plataforma, por eso los procedimientos y por eso añado yo cuando utilizo criterios de adjudicación complejos, con logaritmos neperianos integrales y cosas parecidas que puedan existir en las matemáticas modernas, explique para qué. Eso es ser transparente. Es lo que quiere el legislador. ¿A efectos de qué? De favorecer la concurrencia y rendir cuentas. La ley por eso dice, mire, desaparece el negociado sin publicidad por la cuantía, no lo busquen. Hay gente que todavía lo está buscando en las disposiciones adicionales. Dice, tiene que estar, seguro que no, dice, no está. Dice, pero no lo habrán metido, dice, puede ser, pero contrato menor, lo mismo, dice lo que dice. En la finalidad de extinguir, cercar, estaba por aquí José Manuel Martínez, tiene un trabajo sobre el cerco al contrato menor. Bueno, se han quedado, pues como el general Custer cuando lo atacaron, se ha quedado el contrato menor y dice, por Dios, han venido a por mí. Y alguno me decía, ¿y eso qué obligará? Bueno, mis universidades todavía están en sede de shock, los de investigación. Algunos decían, no cumpliremos. Pensaban, o haremos muchos órganos de contratación en la universidad. La respuesta no es cómo compro mejor, sino cómo eludo una obligación legal. Dices, hombre, a ver, vamos a ver, si tienes el abierto simplificado sumario con medios electrónicos y te dicen, pero es que lo electrónico no es obligatorio hasta octubre. Dice, ya, vamos a ver. Entonces vamos a hacer una transición a la Ley 9 primero en papel
y a partir del verano, lo digo porque octubre tiene julio-agosto, que en España no lo solemos tomar con cierto relax. Dice, entonces llegas en septiembre y dices, ya, a lo electrónico. Hombre, hagamos ya el esfuerzo de la transición electrónica. La ley, por tanto, tiene cosas buenas. Por eso digo que es una oportunidad. Evidentemente es reglamentista, es detallista, pero eso para el gestor, vamos a ser sinceros, no nos preocupa. Primero, porque son cosas que ya estaban, y dos, que sabemos manejar. Sabemos manejar. Es decir, ¿cuál es el reto? Yo creo que la ley de contratos es una oportunidad para aplicarla, pero la administración pública, los entes que tendrían que liderar el cambio, y ahí sí que va mi mayor preocupación, alguien tendrá que liderar la transición. Yo no sé, ese liderazgo, supongo que alguien tirará, pero es clave. La ley es el momento de empezar a andar. Según cómo andemos, lo haremos mejor o peor y habrá que ver. Para que esto funcione, harían falta, aparte de los medios electrónicos, que yo estoy convencido que es una herramienta muy importante, porque muchos de los problemas desaparecerán. Es decir, yo revisaba el otro día de las revistas de contratación, la administración opina, decía, el bastanteo, ¿quién lo hace? Dice, joder, qué problema. La garantía provisional mal redondeada, algunos recordaréis, como el banco redondeó el segunda decimal a la baja y no a la alta, dice, oh, excluido. Dice, ¿qué se lo pongo yo, el céntimo de euro? Dice, no, se le pasó el plazo. Es decir, dice, bueno, esto es como Trento y la contrarreforma, o nos lo queremos, es decir, hay una reforma, puede haber una contrarreforma. ¿De qué dependerá que funcione bien? Y aquí lanzo dos ideas. Uno, yo creo que hay que cambiar la organización administrativa. No podemos tener en España 20.000 poderes adjudicadores con más órganos de contratación y pensar que todos tienen un gran expertising para aplicar una ley tan compleja, ni para hacer políticas públicas. Las políticas públicas se hacen en una dimensión adecuada. Políticas públicas micro, pues no pueden convertirse en poli. Y esto creo que hay que dar una vuelta de verdad que el policía. Nos tendremos que coordinar, tendremos que ir a la compra conjunta, diseñar centrales de compras profesionalizadas, que las diputaciones provinciales cumplan su función principal y a los pequeños municipios, usted no se estudie la ley, se la vamos a aplicar, usted dígame cuáles son sus necesidades. Y ahí no hay falseamiento de la tutela local o la autonomía local, que no. Es decir, cada uno a lo suyo. Y creo que la organización que tenemos es poco compatible con los fines del artículo 1. Y habría que pensarla, ¿no? No digo que no se pueda hacer. Se repensó la estructura de los órganos de recursos contractuales y ha funcionado bien con sus luces y sus sombras. ¿Por qué? Porque ha sido una organización profesionalizada que ha permitido cumplir una función que antes no se podía cumplir. Pues bueno, veamos cómo se puede complementar la estructura. Y dentro de la organización creo que hay que repensar también algo que dicen las instituciones europeas. Por cierto, la Comisión esta semana está paseando por el Reino de España para ver cómo cumplimos con esto de Europa. Le preocupa cuándo se crea la oficina de supervisión, con qué funciones, con qué medios. Porque acá dicen, en España vamos a tener una oficina de supervisión. Muy bien. Dicen, somos los primeros. Dice, luego te preguntan, ¿y qué dotación presupuestaria tiene? Pues no lo sabemos. ¿Y cuánta gente va a estar detrás? Gente, no los 5, quiero decir, no, lo que hay detrás. Tampoco lo sabemos. Claro, eso es una incógnita organizativa muy importante. Según cómo la dimensione, el efecto es uno o es otro, ¿no? Pero junto a eso, hace falta una política de profesionalización. Quiero recordar la recomendación de 3 de octubre del 2017 de la Unión Europea sobre profesionalización en la contratación pública. Y por profesionalización entiende la Unión Europea, porque el término siempre es susceptible de varias visiones, no que los funcionarios somos profesionales, sí, pero no estamos podemos no estar profesionalizados. Me explico, yo me considero, yo soy, como este señor, somos catedráticos administrativos. La ficción de que los catedráticos lo sabemos todos es una ficción insostenible. Si ahora me pones el medio ambiente, está más profesionalizado mi compañero de allá, Javier García Álvarez,
o José Antonio, que yo no me considero un profesional del medio ambiente. Me considero un usuario básico del medio ambiente, pero no un profesional. El hecho de usar no te convierte en profesional. Bárcenas es un usuario de la contratación pública y creo que no le convierte en un profesional, digo yo. O si ese nivel de profesionalización es el que buscamos, tendremos un problema. La profesionalización es capacitación, es conocimiento, porque eso te refuerza la idea de políticas públicas e independencia en los órganos de control. Esta ley, en su aplicación, dependerá de cómo ajustamos la organización y cómo ponemos el acento en la profesionalización, que implica formación, es verdad. Yo me alegro cuando veo a la gente en jornadas de este tipo, aunque me sorprende hacia afuera que muchas administraciones públicas no tienen un plan de formación sobre la nueva ley de contratos. Parece que les ha caído de nueva. Ahí va, hay una ley de contratos nueva. ¿Qué cosa? Dice, ¿qué cambio? ¿El curso de Excel o el de contratos? Deja el de Excel, si les gusta. Dice, yo no sé manejar el Excel, no es algo que pues debería ser un profesional con el Excel, porque para sacar las notas de los estudiantes es mejor que el Word. Dice, ya, bueno, pues yo con el Word. La profesionalización es una política de formar bien, de seleccionar a los mejores y mantener una estructura que permite gobernar la contratación pública desde allí. Este es un reto clave. Los que estuvisteis en el primer Congreso Nacional del Observatorio de Contratación Pública en Madrid, visteis que el director del INAP, parece que el INAP va a liderar esa estrategia. Y fijaros lo que significa no solo profesionalizar, luego leer lo que dice la recomendación, la capacitación. Y acá hago una reflexión. La profesionalización no es sinónimo, no es igual a funcionario en exclusiva. Niego la mayor, porque por esa regla de 3, yo que he estado en un régimen de compatibilidad en mi órgano de recursos contractuales era un amateur. Y niego la mayor. Yo me he considerado persona capacitada y profesionalizada en mi función de control. El kit de la cuestión para que todo esto funcione es que las personas claves tengan la suficiente conocimiento, capacidad e inversión pública para liderar el cambio. Una reflexión. Todo el mundo piensa que esto de extender el recurso especial, algunos dicen, ¿ya por qué lo extienden? Más control, más desconfianza, más burocracia. Niego la mayor. Y acabo con esta reflexión. Puedo estar contaminado. El control no es un gasto, el control es una inversión. Si recordáis el año pasado cuando María José nos contaba, María José Santiago, la presidenta del Tribunal Junta de Andalucía que intervenía con Elena, y nos daban cuenta del informe de la Comisión Europea sobre el funcionamiento de recursos especiales, sobre lo que ha escrito en el observatorio. Y los datos que hay allí, dice, oiga, donde hay mejores sistemas de control, la contratación es más eficiente, hay menos corrupción y hay más rendición de cuentas a los ciudadanos. Es decir, invertir, que no gastar, en una buena estructura profesionalizada, tanto en las tomas de decisiones como en las tomas de control, yo creo que es el kit de la cuestión para poder cambiar nuestra cultura de la contratación pública. Y como siempre me gusta esta frase y la sigo diciendo a ver si, vuelvo a citar a Albert Einstein, lo que no podemos pretender cambiar las cosas si siempre hacemos lo mismo. La Ley de Contratos 9/2017 nos permitiría hacer cosas distintas. Dependerá ahora de nosotros. Muchas gracias. Wolters Kluwer, tu mejor socio.